Bienvenidos nuevamente, jóvenes, a las matemáticas que todos merecemos de las redes educativas de Honduras. El día de hoy estaremos en notación científica. Vamos a iniciar. Observen. Un número está escrito en notación científica si tiene la forma a por 10 a la n, donde a es mayor o igual que 1, pero menor que 10, y n es un número entero. Ahora profundicemos más sobre esta notación. La notación 1 menor o igual que a, donde a también es menor que 10, significa que a puede tomar el valor de 1 o valores entre 1 y 10 sin incluir el 10. Ahora lo siguiente. A las cifras que aparecen en la expresión del número a se les llama cifras significativas. En la expresión 1.47 por 10 a la 4, el número de cifras significativas es 3. Las cifras significativas indican la exactitud de la escala de medición. Continuemos. Veamos lo siguiente. Para escribir un número en notación científica, este se multiplica y se divide por una misma potencia de base 10, de modo que la primera cifra sea entera y las demás sean decimales. Veamos el primer ejemplo. Vamos a escribir en notación científica el número 53.671. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a copiar el número, luego lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir por una potencia de la misma base y el mismo exponente, en esta ocasión de base 10. Observen, tenemos multiplicado y dividido el número. ¿Por qué potencia? Por 10 a la 4 en ambos casos. Ahora quiero que observen algo que es muy interesante. ¿De dónde creen ustedes que apareció el número 4, que es el exponente? Veamos lo siguiente. Observen, el exponente n, en este caso 4, sale contando las cifras después del primer valor entero. Pero esto, ¿cómo es? Lo siguiente, observen el número. Lo primero que vamos a hacer es contar un valor entero. Observemos que es el número 5. Luego, lo que vamos a hacer es contar los decimales o los que van a ser decimales cuando hagamos lo siguiente. Observen, 1, 2, 3, 4. De ahí sale el exponente 4. Ahora veamos qué es lo que vamos a hacer con ese exponente 4. Lo que vamos a hacer es desarrollar la siguiente operación. Vamos a dejar planteada la multiplicación, pero vamos a desarrollar la división. ¿Por qué? Porque este es un número entero que no tiene decimales, es decir, el 53.671 lo vamos a dividir entre 10 a la 4, pero lo primero que vamos a hacer es desarrollar la potencia. Ahora veamos cómo nos queda al desarrollar la potencia. Observen, 53.671 entre 10.000 por 10 a la 4. Ahora desarrollamos lo que está dentro del paréntesis. Si dividimos 53.671 entre 10.000, nos quedará planteado como 5.3671 por 10 a la 4. Este número ya está escrito en notación científica. Así de fácil es. Ahora vamos a continuar. Observen. Vamos a realizar los siguientes ejemplos de escribir números en notación científica. Iniciemos con el primero. Tengo este número que se lee 53.697.130. ¿Y qué haremos en este caso? Es un número muy grande, ¿verdad? El procedimiento es el mismo. Vamos a copiar el número y luego lo vamos a multiplicar y a dividir por lo siguiente. Observen, por 10 a la 7. Siempre es una potencia de base 10. El exponente cambia de un número a otro número. En este caso el exponente 7. ¿Y por qué es 7? Vamos a ver, el exponente n, en este caso 7, sale contando las cifras después del primer valor entero, es decir, después del primer valor entero que va a tener el número en la notación científica. Veamos lo siguiente, observen, tengo el número, ahora voy a colocar el valor entero. Luego voy a contar los valores que van a ser decimales. Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observen, de ahí salió el n igual a 7. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como el número es entero, lo que voy a hacer es dividir este número entre 10 a la 7 y lo voy a multiplicar después por 10 a la 7. Ahora desarrollemos la potencia.
Observen, una vez que la potencia está desarrollada, nuestra división nos queda de la siguiente manera: 53.697.130 entre 10 millones. Muy bien, ahora si realizamos esta división, el número nos quedará como 5.369713 por 10 a la 7. Muy bien, y este número está escrito también en notación científica. Continuemos. Vamos a realizar un ejemplo más, pero quiero que observen este ejemplo. Este ejemplo está escrito en notación decimal o en números decimales. Y ahora quiero que aprendan algo. Cuando tenemos en decimales, lo que va a cambiar es que vamos a multiplicar este número, no lo vamos a dividir. Vean lo siguiente, observen, vamos a copiar el número. Muy bien, ahora lo vamos a multiplicar y a dividir. Observen, muy bien. Quiero que observen que la operación que aparece dentro del paréntesis es una multiplicación. Por eso les decía que lo principal que vamos a hacer es multiplicar y luego lo vamos a dejar expresado en una división. Observen 0.00034 por 10 a la 4 dividido entre 10 a la 4. Muy bien. ¿Qué hacemos en este caso? ¿De dónde salió 4? El exponente n, en este caso 4, sale contando las cifras desde el punto hasta una cifra después del primer valor entero. ¿De qué se trata? Lo siguiente. Observen, tenemos el número. Ahora, ¿cuál es el valor entero en este número? Es 0. En este caso, el 0 no tiene mucha importancia. Les voy a decir por qué. Porque vamos a iniciar a contar desde el punto. Así que cuenten conmigo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Al pasar 4 hemos llegado al primer entero, lo que quiere decir que hasta ahí podemos contar, y eso quiere decir que de ahí también salió el 4. Ahora hagamos lo siguiente. Observen, lo que vamos a hacer es multiplicar el número decimal por 10.000. Si multiplicamos este número decimal por 10.000, nos quedará planteado como 3.4 por 1 sobre 10 a la 4. ¿Y por qué nos queda de esta forma? Pensemos lo siguiente. Teníamos la multiplicación y la división, que es 10 a la 4. Si lo dejamos planteado de esta forma, es una de las formas de notación científica, pero también tenemos que expresar esta potencia que está en un denominador como una potencia en un numerador. ¿Y cómo hacemos para pasar este 10 a la 4 al numerador? Pensemos, recuerdan las leyes de las potencias, ¿verdad? Simplemente copiamos la base y el exponente se convierte en negativo. Muy bien, entonces nos quedará expresado como 3.4 por 10 a la negativo 4, y así ya está escrito en notación científica. Pasemos al último ejemplo. Veamos el siguiente. Observen, hay un montón de ceros y un número 1, ¿verdad? Pero en este caso el procedimiento es el mismo. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a copiar el número y ahora lo vamos a multiplicar por una potencia de base 10 y de exponente 6. Lo mismo hacemos en la parte de abajo. Observen, pero ¿por qué el 6? Por lo siguiente, vamos a ver. El exponente n, en este caso 6, sale contando las cifras desde el punto hasta una cifra después del primer valor entero. Veamos lo siguiente, cómo lo haríamos. Coloquemos el valor entero. Muy bien, este valor entero, que es 0, les repito, no tiene mucha importancia. La importancia real está desde que iniciamos a contar desde el punto. Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observen, hemos llegado al primer entero después del punto decimal, por lo tanto, hasta ahí nos detenemos y de ahí fue de donde salió el número 6. Muy bien, ahora vamos a desarrollar la potencia para multiplicar. Observen, vamos a multiplicar la expresión decimal por 1.000.000. ¿Y qué nos queda al multiplicar esta expresión decimal por 1.000.000? Nos queda lo siguiente, como 1 por 1 sobre 10 a la 6. Observen, nuevamente 10 a la 6 está en el denominador y yo lo necesito sin fracción. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Lo que hago es colocar igual a 1 por 10 a la negativo 6. Muy bien, lo han aprendido a hacer, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, jóvenes. Y recuerden que las matemáticas son la base del éxito. Hasta la próxima.